Eh, no sé si está la profesora Solís también por ahí. No, todavía no está. No sé si va a estar ahí. Bueno, vamos a esperar uno o dos minutitos más a ver si entran más compañeros y ahí damos comienzo a la clase. Gracias. Sí, perfecto. Eh, la idea es mostrarles hoja de cálculo, herramientas básicas. Directamente voy a compartir una pantalla con hoja de cálculo Calc que responde a la sede ofimática de software libre. Todo lo que explique tiene absolutamente validez para cualquier hoja de cálculo. No importa bajo qué entorno operativo gráfico, no importa qué aplicación, si es software libre o software privativo. Todos los conceptos son absolutamente válidos. Por ahí si hay alguna pequeña diferencia entre Calc, que es lo que estamos mostrando, y Excel, los voy a advertir, pero no, en esencia no hay diferencias. Lo que sí siempre le queremos aclarar es que los exámenes que se dan en los turnos de las mesas finales vienen siendo virtuales. Al ser virtuales, hemos hecho la concesión que se puedan desarrollar en cualquier aplicación de hoja de cálculo. Pero les avisamos con tiempo, si las mesas finales del mes de diciembre son presenciales, si se van a desarrollar en el laboratorio de informática de la facultad, ya les avisamos que ahí sí lo que tenemos en el laboratorio y que exigimos es que desarrollen los exámenes en LibreOffice. Por eso, más allá de practicar, probar, les recomendamos que bajen LibreOffice, que bajen el set de ofimática de LibreOffice a su computadora, no ocupa mucho lugar, es sencillo, el enlace de descarga está en cualquiera de las aulas virtuales de los módulos, y que practiquen sobre Calc. Y si no quieren bajar sus máquinas, bueno, si los exámenes son presenciales, les recomendamos ir unos días antes y verificar que no se encuentren con sorpresas. No se van a encontrar con sorpresas en cuanto al uso de herramientas o de funciones. Lo que se van a encontrar por ahí es con un entorno operativo gráfico un poquito diferente. Los dibujitos, los iconos son diferentes, pero no más que eso. Bueno, dicho esto, paso a compartir pantalla. ¿Se visualiza? Carlos, ¿se visualiza? Sí, sí, Guillermo. Estaba Bien. admitiendo alumnos. Perfecto. Bueno, lo que tenemos en pantalla es la hoja de cálculo, planilla de cálculo Calc, ¿sí? Como su nombre lo indica, en la parte superior, en la barra de nombres. Y es una herramienta para desarrollar documentos. ¿Qué tipo de documentos? Como cualquier hoja de cálculo, para desarrollar documentos que tengan cálculos insertos en el mismo documento. ¿En qué nos alivia eso? En no tener que desarrollar, como en su momento, hace tiempo,
dentro de un procesador de texto un documento, generar los cálculos con calculadora externa y pegarlos y ir generando los resultados. Este tipo de aplicaciones lo que me permite generar documentos con cálculos incluidos dentro del mismo documento. Como cualquier aplicación que corre bajo un entorno operativo gráfico, tiene la barra de título, la barra de menú, donde haciendo clic sobre cualquiera de ellos se despliegan una serie de opciones, ¿sí? La barra de herramientas, que son todas aquellas herramientas que están dentro de la barra de menú, pero que son de uso frecuente. ¿Qué significa? Se usan habitualmente, entonces se las sintetiza o se las abrevia, pudiendo accederla directamente de la barra de herramientas. Como cualquier aplicación que corra bajo un entorno operativo gráfico. Nada que no hayan visto ya en un procesador de texto, en un navegador, en cualquier aplicación que corra bajo un entorno operativo gráfico. Después tenemos el cuadro de nombre, la línea de entrada, o en Excel se llama barra de fórmulas, ¿sí? La línea de nombre, cuadro de nombre, la línea de entrada o barra de fórmulas se llama en Excel. Acá en Calc se llama línea de entrada. Y el área de trabajo propiamente dicho. ¿El área de trabajo en qué consiste? En un conjunto de celdas. ¿Qué significa eso? El documento, el área de trabajo, está dividida en celdas. Y cada una de estas celdas puede contener información. Después vamos a ver qué tipo de información puede contener. En principio, cada una de estas celdas es totalmente independiente y autónoma de todas las otras celdas. Y cada una de estas celdas tiene un nombre. Cada celda se identifica con el nombre de la columna que la contiene y con el nombre de la fila que la contiene. ¿Qué significa? En la intersección de una columna y una fila y una celda, el nombre de la columna, que son letras, y el nombre de la fila, que son números consecutivos, ¿sí? Ordenados, esa intersección me da el nombre de la celda. En este caso estoy posicionado en la celda B4, no necesito mirar la columna o la fila que la contiene. Si yo miro el cuadro de nombre, automáticamente me muestra en qué celda estoy posicionado, ¿sí? Vaya a la celda que vaya, me aparece el nombre de la celda. Es más, si selecciono un conjunto de celdas, me muestra lo que se denomina un rango de celdas, que es el nombre de la primera celda, 2 puntos, y el nombre de la última celda que está seleccionada. Este concepto rango de celda es importante porque lo vamos a usar bastante cuando empecemos o mostremos lo que se denominan funciones. Repito, cada celda tiene su nombre, es irrepetible. No va a existir dos celdas con el mismo nombre, con el nombre de la columna y el nombre de la fila. Cada documento tiene tantas filas que van de la número 1 hasta la 1.048.576. ¿Eso qué significa? Que hay 1.048.576 filas en este documento. ¿Y cuántas columnas? De la A a la Z, ahí comienza, para que lo visualicen, me desplazo, donde termina la columna Z, empieza la A, B y así sucesivamente hasta la Z. Y si continuamos, vamos a llegar hasta la columna AMJ. ¿Qué significa? Vamos a llegar a la cantidad de columnas donde las combinaciones de letras son de A3. Esa es la capacidad de una hoja de cálculo. Viene con YAPA. ¿Qué significa? Dentro de un documento, esto es una sola hoja. Si ustedes observan en la parte inferior, dice hoja 1. Yo con este signo más podría agregarle unas cuantas hojas más y cada una de esas hojas va a tener esa misma cantidad de celdas disponibles. Y en cada celda podemos cargar información. Simplemente para que a simple vista visualicen la capacidad de una hoja de cálculo. Ya alguien me va a decir, ¿para qué quiero tanta celda y tanta información? Y nosotros seguro que no la vamos a ocupar, pero sepan que está disponible. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que ya tenemos el concepto de celda, vamos a posicionarlo en la celda, ¿sí? Y vamos a ver qué tipo de información podemos incorporar a esta celda. Tenemos dos formas de incorporar. Una es tipeando
la información y otra es copiando de alguna otra aplicación o de algún otro documento y pegándola. Yo simplemente voy a ingresar información tipeando. Y ahí ven los tres tipos de información que puedo cargar. Puedo cargar texto, puedo cargar números o valores y puedo cargar cálculos, que es la esencia de esta aplicación. Comencemos por texto. Bueno, voy a cargar mi nombre completo. Para que la celda tome la información, si ustedes prestan atención, tipeé mi nombre y apellido completo y el cursor queda esperando. Hasta que no le dé Enter, la información no es tomada por la celda, ¿sí? De la misma manera, podría cargar información para tipearla y para que la celda tome esa información, simplemente hacer un clic en otra celda con el mouse. Y una tercera forma es tipear el texto y una vez que lo tipeé con las teclas de desplazamiento tanto vertical como horizontal, irme a otra celda y automáticamente la información es tomada. Son las tres formas de ingresar información. ¿Cómo sabe que esto que yo he cargado o incorporado es texto? La hoja de cálculo analiza la información que cargamos y donde encuentre un carácter, ¿sí? Un carácter que no sea numérico, va a determinar que esto es texto. ¿Qué significa eso? Que si yo cargo, por ejemplo, una sucesión de números y una letra, al darle Enter, este contenido, esta información de esta celda es considerada texto. ¿Por qué? Porque encontró un carácter no numérico, que en este caso es la P. Fíjense cómo cambió el tipo de alineación. Si tenía como texto va alineado a izquierda, si no es texto y lo considera números, lo delinea a derecha. No significa que todo lo que está a izquierda es texto y a la derecha es número, ¿sí? No se olviden que tenemos formatos de alineación como teníamos en procesador de texto, nada más que ahora la alineación se refiere a la ubicación de la información dentro de la celda. Yo la puedo mandar al medio, la puedo mandar a la izquierda. Entonces, no se queden con el concepto de que si es número, siempre está a la derecha. Sí, cuando la información o cargo la información, desde ya que va a quedar a la derecha porque interpreta que es un número. Pero cuidado porque después le puedo dar el formato que quiera. ¿Sí? Bien, repito, cualquier carácter no numérico que encuentre en el camino, cualquier carácter no numérico que encuentre en el camino, lo considera texto. ¿Y por qué es importantísimo este concepto de que sea número texto? Porque más adelante, cuando querramos involucrar celdas que contienen números o valores en cálculos aritméticos, vamos a tener problemas. No va a poder hacer operaciones aritméticas o cálculos involucrando celdas que sean de números o valores y de texto. Entonces, es importantísimo que ustedes sepan la diferencia entre texto y número. Repito, para ingresar texto podemos tipearlo, podemos copiarlo y pegarlo. Vamos al concepto de cómo ingresamos números. Para todos aquellos que tengan teclado completo, ¿qué significa? Tienen el teclado estándar y a la derecha tienen el teclado extendido, que es el que tienen a la derecha, donde tienen los números y algunos símbolos de operadores aritméticos. La recomendación es siempre carguen los números o valores con ese teclado, con el teclado extendido, no con el teclado estándar. Y jamás van a tener problemas. Jamás. ¿Sí? ¿Cómo se cargan los números? Los números se cargan crudos, sin formato. Eso de colocarle porcentaje, de colocarle moneda, peso, de colocarle comas, cantidad de decimales, que ponerle punto separador de miles, es todo formato. Los números los cargan crudos. ¿Qué significa? Sin ningún aditivo, sin ningún formato. Tipean el número y le dan Enter. Si ese número tuviera decimales, utilizan el punto del teclado
extendido, automáticamente lo va a convertir en una coma, ¿sí? Automáticamente lo va a convertir en una coma. Nunca van a tener problemas cargando con el teclado extendido. Siempre la configuración estándar. Nunca van a tener problemas. Ahora, si ya cargan con el teclado estándar, depende de cómo esté configurado su teclado, depende de cómo esté configurada su planilla de cálculo. Puede ser que la coma sea separador de decimales, puede ser que la coma sea separador de miles y lo va a considerar un carácter no numérico y puede ser que lo tome como texto, así que cuidado con eso, cuidado. Para aquellos que trabajan con notebook, prueben, ¿sí? Prueben de cargar números. En este caso yo cargué 9999,888 y me tomó como separador decimal, ¿sí? ¿Qué significa? Si cargo, no necesito cargar números enteros, por ejemplo, cargo la coma y me toma 9. Cargo el punto, me toma texto, ¿sí? Cargo 0,999, me toma como separador de decimales. Prueben ustedes en cada una de sus máquinas cómo funciona el punto y cómo funciona la coma cuando no tiene teclado extendido. Si tiene el teclado extendido, siempre el punto que está al lado del 0 en el teclado extendido le va a poner como separador de decimales, ¿sí? Repito, los números se cargan crudos. Crudos. Caso especial de carga de números o valores son las fechas. Nosotros normalmente las fechas son el día, el mes y el año, en ese orden, con el formato estándar con el que trabajamos en este país, en esta región. Recuerden que hay países que es mes, día y año en ese orden. Así que cuidado cuando la nomenclatura y el formato cuando toman, por ejemplo, moneda extranjera, moneda norteamericana, la coma es separador de miles y el punto separador de decimales, al revés que nosotros. Y todo lo que es fecha, en el norte es mes, día, año, y nosotros es día, mes y año. Entonces, ¿qué es lo recomendable para cargar fechas? Cargar el día, la barra divisoria, la que está en el teclado extendido, inclusive para aquellos que tienen un teclado, los que no tienen teclado extendido, el teclado estándar, que es mayúscula 7, el mes, barra, el año. Y le doy Enter. Fíjense que yo había escrito 2021. Si hago doble clic para editar el contenido, es lo que escribí. Pero el formato estándar que tiene esta hoja de cálculo y mi máquina en particular es que el año solamente presenta 2 dígitos. No importa, es absolutamente valioso. Después vamos a ver que le puedo cambiar. Ahora, ¿por qué les recomendamos que pongan este formato? Pues muchas veces ponen, entonces, martes 04 de octubre de 2021. Le damos Enter. Cuidado, porque depende de cómo esté configurada la máquina, esto puede ser tomado como una fecha o puede ser tomado como texto. Entonces, cuidado con eso. ¿Por qué? Porque si nosotros necesitamos hacer un cálculo donde involucre esta celda como fecha, por ejemplo, la cantidad de días entre dos fechas por un plazo, o en función de la fecha determinar un cálculo, cuidado porque no lo va a tomar como un valor numérico con formato de fecha, sino lo va a tomar como texto y les va a dar error. Entonces, esto que está escrito acá abajo, martes 4 de octubre de 2021, perdón, es 5, nadie me avisa, pero estamos en 5 de octubre de 2021, fíjense si al primero, donde yo cargué cruda completamente la fecha, día, mes y año, le digo
en formato de celdas. ¿Se ve el cuadro de diálogo, Carlito? Sí, yo lo sé. Se ve un Perfecto. poco chiquito, pero se ve. Bien, entro a la pestaña número, tengo el formato fecha y le digo que quiero que aparezca con el formato día, mes, de tal mes, día de tal mes, de tal año. Y acepto. Fíjense que excepto la mayúscula de martes y el 05, que agarro y le cambio, martes, y le saco el 0, son exactamente iguales. No me deja la minúscula. Sí. Son exactamente iguales. Ahora, ¿cómo yo sé que son diferentes? Posicionándome y mirando la línea de entrada o barra de fórmulas, o editándolo. Si yo edito esto, fíjense, día, mes y año. Y si edito el de abajo, está escrito. El contenido de la celda es totalmente distinto. Acá hay una fecha, que es como nosotros le recomendamos que carguen la fecha, con un formato para que se muestre de esta manera. ¿Sí? Y en esta otra celda lo que hay es todo un texto que dice exactamente lo mismo que el formato de la fecha de la celda que está en amarillo. Ahora, no es una fecha, es un texto. Entonces, cuidado, cuando nosotros queramos involucrar esta fecha en un cálculo, esta que está en amarillo me va a servir porque es un valor, es un número con un formato particular de fecha, y esto que está abajo es un texto. Cuidado con eso, entonces. ¿Qué les recomendamos cuando van a cargar fecha? Día, barra, mes, barra, año. Nunca, jamás van a tener problemas. Y si lo cargan con el teclado extendido, para aquellos que lo tengan, jamás van a tener problemas. Entonces, cuidado, cuidado con este tema de la fecha. Es un caso particular. ¿De acuerdo? Bien. Ya vimos cómo ingresar información de texto, valores y números. No sé, Carlitos, si alguna cosita se me pasó respecto de valores o números y texto, si no ya entro directamente en cálculos. Diría que podés entrar directamente en cálculos, tampoco hay ninguna pregunta al respecto. Bien, bien. Ah, no, eso nos olvidamos decirle. Si tiene alguna duda, consulta, canalícenla a través del chat. Ahí el profesor León, si considera necesario aclarar en el momento, me avisa. Y si no, va contestándole si puede él, y si no, lo deja para después y ahí me pasa las preguntas. Así que no tengan ningún tipo de problema en hacer las consultas a través del chat. Bien, vamos al tercer tipo de información que podemos cargar. ¿A qué le llamamos cálculo? Esto es lo que yo extraño de las clases presenciales. Les pregunto y los alumnos por ahí contestan, interactuamos, y acá le hablo a una pantalla y no sé si me están mirando, si están entendiendo. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Nosotros, en función de lo que ustedes aprendieron, ya lejos de hace tiempo, lo que es un cálculo es una sucesión de números unidos o conectados a través de operadores aritméticos. ¿Qué significa? A través de un símbolo sumaban, a través de un símbolo restaban, a través de un símbolo dividían, a través de un símbolo multiplicaban. Y si hacían una sucesión de números utilizando esos operadores, es lo que se denomina cálculo. Bueno, yo voy a escribir 14 más 45 más 89. En función de lo que nosotros tenemos incorporado, eso es un cálculo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Le doy Enter. ¿Qué hace la hoja de cálculo? Me escribe 14 más 45 más 89. Son números, encontró el signo más en el medio, es un carácter no numérico, esto es texto. No hizo absolutamente nada. Entonces, yo le tengo que indicar, nosotros tenemos que indicarle a esta aplicación que lo que va en esta celda, lo que va a continuación es un cálculo. ¿Cómo hago para informarle que es un cálculo? Colocándole el signo igual adelante o el signo más adelante. Nunca van a tener problemas con el signo igual. El signo más depende de cómo esté configurada. Nunca vi que tengan demasiado problema, pero por las dudas le digo.
por ahí no está configurado con el signo más y no le va a tomar. El signo igual no le va a fallar jamás. Al colocar el signo igual adelante, la hoja de cálculo dice, lo que viene a continuación es un cálculo. ¿Qué hay? Hay números conectados con un operador aritmético. En este caso, el signo más. Le doy Enter y ahora sí me lo resuelve. Y volvemos a la pregunta de hace un rato. ¿Qué hay en esta celda? En A1. ¿El número 148? No. En esta celda me posiciono, miro la línea de entrada o barra de fórmulas, ¿sí? Lo edito para que se vea mejor. Hay un cálculo donde el número 14 lo suma al número 45, lo suma al número 89. Una vez que suma esos tres números, resuelve y me dice que es 148. Eso es lo que hace la hoja de cálculo. Interpreta que es un cálculo y conecta a esos números que escribí con los operadores aritméticos. Le doy Enter y tengo el resultado. Recuerden, para ver el contenido de una celda, se posicionan en la celda y miran la línea de entrada o barra de fórmula. Es el real contenido de la celda. La celda es muy mentirosa muchas veces de lo que nos está presentando y lo que hay en realidad en esa celda. Bien, vamos a complicar un poquito. Vamos a decirle que es un cálculo, ¿sí? El mayúscula 0 para los que no tienen teclado extendido. También lo tienen acá, lo visualizan en la barra de herramientas, tanto Excel como Calc lo tienen, ¿sí? ¿Qué significa? Si hacen clic sobre el signo igual, les escribe el signo igual y lo que quieran a continuación. Bueno. Voy a hacer una sucesión de números utilizando los 4 operadores aritméticos básicos. El signo más para la suma, la barra para el cociente, el asterisco para el producto y el guión para la resta, la sustracción. En principio, de lo que vimos hasta izquierda a derecha y por último sumas y restas de izquierda a derecha. Esté el que esté primero, no hay problema dentro de sumas y restas y dentro de productos de cocina. Esto es lo que es jerarquía de operadores aritméticos y la hoja de cálculo respeta ese ordenamiento o esa jerarquía que nos enseñaron. Primero realiza este cociente, al resultado lo multiplica por 43, a ese resultado le suma 34 y a ese resultado le resta 56. Así trabaja la hoja de cálculo, no necesitamos nosotros cortar ese orden. Ahora, cuando nosotros necesitábamos cortar ese orden, teníamos herramientas. Nos enseñaron allá lejos de hace tiempo y los estamos usando en matemática en la facultad. Cuando yo quiero alterar ese orden y digo, no, primero quiero que se haga esta suma, ¿qué tengo que utilizar? ¿Se acuerdan? Paréntesis. Perfecto.
Poniendo comienzo y final de este paréntesis, les estoy obligando a que primero haga esta suma. Por supuesto, después va a realizar el cociente, después el producto y por último la resta. Y le doy enter y fíjense cómo el número cambió, ¿eh? ¿Se acuerdan? Es bien diferente. Lo mismo podría hacer exigiéndole que haga primero esta resta. Por supuesto, al haber paréntesis al principio y al final, va a respetar primero el primer paréntesis, después el segundo paréntesis y después lo interno. Le doy enter, el resultado vuelve a ser diferente. ¿Sí? Si acá coloco otra vez paréntesis anidados, me vuelve a alterar el resultado. Lo importante que tiene que quedar claro acá es, no importa cuántos paréntesis utilicen, la cantidad que necesiten o quieran, recuerden que si lo inician lo tienen que terminar, abertura y cierre de paréntesis sí o sí, la misma cantidad, y pueden tener anidado y agrupado como quieran. Lo importante es que lo utilicen cuando lo necesitan. Eso es lo fundamental dentro de un cálculo. Rebobinando, signo igual, operadores aritméticos con números y paréntesis cuando queremos romper el orden de la jerarquía de los operadores aritméticos. Nosotros no le vamos a exigir otras operaciones aritméticas que no sean estas. Lo que sí van a encontrar son funciones, por supuesto, que lo vamos a ver más adelante. Bien. Ya vimos qué tipo de información, entonces texto, valores o números y cálculo. Vamos ahora a la esencia de la hoja de cálculo, porque lo que vimos hasta ahora no me resuelve nada que no lo tengan un procesador de texto y una calculadora o herramientas básicas que me resuelven el problema. Vamos a empezar a ver ahora las ventajas de usar hoja de cálculo o las potencias. ¿Sí? Voy a cargar algunos números. Bien. Si yo acá quisiera sumar estos tres valores, lo que puedo hacer es 768 más 980 más 345. ¿Sí? En base a lo que vimos hasta ahora, signo igual, operadores aritméticos, número, le doy enter, perfecto, me da el resultado. Lo tengo. Ahora, me di cuenta que no es 768, sino que es 778. Modifico el valor de esa celda y mi resultado no se actualiza. ¿Qué significa? Al cargar los números que quiero involucrar en un cálculo, en ningún momento esta celda se va a actualizar cuando yo cambie alguno de los elementos que están participando de ese cálculo. De este cálculo básico, que es una suma. Llévenlo a cualquiera, producto, cociente, combinación de operaciones aritméticas, no importa. Estoy involucrando estos tres valores que están en estas tres celdas, ¿sí? Y quiero obtener el resultado. ¿Qué hice? Los sumé en este caso. Al cambiar alguno de ellos, para obtener el resultado otra vez, para que impacte en el resultado del cambio, tendría que ir y cambiar otra vez ese componente. Y estaríamos en una forma engorrosa que cada vez que yo tengo que cambiar un valor o actualizar un valor, que mi hoja de cálculo, cada uno de esos cálculos tenga que ser actualizado. ¿Cómo se resuelve esto? Jamás, jamás de los jamases, nunca, nunca en los cálculos utilicen el contenido de las celdas. Nunca. Utilicen los nombres o referencias de las celdas que contienen esos números, esos valores que quiero involucrar en un cálculo. Entonces, si acá quiero la suma de estos tres valores, no tengo que sumar 778 más 980 más 345. Tengo que sumar la celda que contiene el 778 más la celda que tiene el 980 más la celda que tiene el 345. Cuando digo sumar la celda, estoy diciendo la referencia, el nombre de la celda que contiene ese valor. De manera tal que esto quedaría igual. En este caso es la celda A1 más la celda A2 más la celda A3. Fíjense, el cálculo sigue siendo igual. En vez del primer número, coloco el nombre o la referencia de la celda que tiene el primer número. Le sumo la referencia o nombre de la celda que tiene el segundo número y le sumo la referencia de la tercera cifra que está en la tercera celda, poniendo el nombre o referencia de la celda. Le doy enter y me lo resuelve.
con una gran ventaja. Cualquier componente que yo modifique, mi resultado se actualiza. Mi resultado se actualiza. Cualquier valor que yo cambie de las celdas que están involucradas, mi resultado se actualiza. ¿Por qué? Porque estoy copiando el concepto de, en este caso, sumando el contenido de la celda A1 más el contenido de la celda A2 más el contenido de la celda A3. Por eso, jamás de los jamases utilicen el nombre, el contenido de la celda para hacer cálculo. Utilicen los nombres o referencias de la celda para realizarlo. Con una gran ventaja. Para no tener la preocupación de que me pueda llegar a equivocar en el tipeo de los nombres de la celda, cuando inicio el cálculo, en vez de tipear a uno, le puedo decir, con un clic, marcar la celda que quiero que participe. Antes de ingresar la segunda celda, tengo que colocar el operador aritmético que voy a utilizar, en este caso la suma. La segunda celda, la tercera celda. Ni siquiera tuve el trabajo de tener que tipearlos. Eso me evita por ahí errores de tipeo. Me equivoqué en el número, me equivoqué en el nombre de la columna, en la letra. De esta manera no me equivoco nunca. Voy involucrando las celdas que quiero que participen del cálculo, simplemente haciendo clic sobre ellas. Una vez que complete el cálculo, le doy Enter. Fíjense que el resultado es exactamente igual. Vuelvo a modificar, se vuelve a actualizar. Todo se actualiza. Repito, jamás de los jamases utilicen contenido de celda. Utilicen los nombres o referencias de celdas. ¿Sí? Este concepto es básico para la hoja de cálculo, que es una de las potencias. Si nosotros no aprovechamos esto, seguimos con procesador de texto y una calculadora aparte que es exactamente lo mismo. Esta es una de las grandes ventajas, una de las grandes potencias de la hoja de cálculo. Que no utilizar contenido en celda, sino los nombres o referencias que contienen esos valores. No sé, Carlitos, si hay una duda al respecto. Hasta ahora no. Bien. Una vez que está claro esto, vamos a trabajar sobre lo que se denomina posición relativa y posición absoluta. En tiempos de clases presenciales dábamos unos ejemplos físicos ahí en el aula como para que ustedes se percaten de lo que es una posición relativa. Y bueno, simplemente para que lo visualicen, nosotros en Misiones estamos al norte del país, al noreste. Pero si nos analizamos geográficamente respecto de Brasil, estamos al suroeste. ¿Qué significa? ¿Por qué cambia radicalmente, cambia exactamente a la antípoda de lo que estábamos? Porque estamos relacionando a uno u otro país, depende de a quién nos estamos referenciando, es nuestra ubicación. Bueno, en la hoja de cálculo se trabaja con algo así. Y se denomina posición relativa. ¿Sí? Depende, está condicionado, relacionado respecto de dónde, respecto de qué lugar. Y vamos a darles un ejemplo para que lo visualicen, ¿sí? Por ejemplo, tenemos 3 números en una columna y 3 números en otra, ¿sí? En la siguiente columna, que sería la columna C, yo quiero que en cada una de ellas, C1, C2 y C3, aparezca el resultado del producto de las dos celdas que están a la izquierda. En este caso, en C1, A1 por B1, en C2, A2 por B2 y en C3, A3 por B3. Bien, por lo que vimos hasta ahora, signo igual, la celda A1 que quiero involucrar
el asterisco que es diciéndole que es un producto, y la otra celda que quiero involucrar. En este caso B1. Le doy Enter y este es el resultado. Fíjense que le hago doble clic editando y me muestra en colores que es la celda A1 en azul por la celda B1 en rojo y el resultado es este número. ¿Sí? En esta celda no está el número 3752, sino que está un cálculo que es un producto cuyo resultado es 3752. Bien, si yo quisiera hacer el mismo cálculo para estas dos celdas y el mismo cálculo para estas otras dos celdas, lo que aprendimos, tendría que posicionarme y decirle igual celda por celda, enter. Igual celda por celda, enter. Recorro A1 por B1, A2 por B2, A3 por B3. Ya fue sencillo, tengo solamente 3 filas, 3 cálculos, pero si esto se prolongara en 5, 10, 20, 1000, 100, 100.000 cálculos, esto sería lo más engorroso, ir haciendo celda por celda. Por eso existe el concepto de posición relativa. Cuando este cálculo de A1 por B1 yo lo copio y lo pego en cualquier otro lugar, siempre me va a estar copiando el concepto. ¿Qué es copiar el concepto? Que es el producto de las dos celdas que están a la izquierda. Si esto yo lo copio a la celda inferior, cuando lo copie, se va a actualizar a su posición relativa. ¿Qué significa? No me va a seguir multiplicando este por este, de A1 por B1, sino que cuando copie acá me va a multiplicar B2, A2 por B2, y si lo copio acá, A3 por B3. Fíjense. Lo copio, lo pego, copié el resultado de A1 por B1, que es 3752. ¿Por qué ahora 1904? Porque me copió el concepto. Me copió, es el producto de las dos celdas que están a la izquierda. Se actualiza a su posición relativa. Y si lo pego en la última, exactamente lo mismo. Es el producto de las dos celdas que están a la izquierda. ¿Sí? Lo copio y lo pego en cualquier otro lugar, ¿eh? Cualquier otro lugar. Lo pego acá en el medio de la nada. Me da 0. Pero si hago un doble clic, ¿qué me dice? Señor, estoy multiplicando las dos celdas que están a la izquierda. No importa dónde esté, porque usted copió un producto de las dos celdas que están a la izquierda. ¿Por qué me da 0? Porque no tienen valores. Pero si le pongo valores, me lo resuelve. ¿Qué queremos mostrarle con esto? Cuando necesito replicar un cálculo a lo largo de una columna o una fila, no necesito hacer uno por uno, ¿sí? Puedo copiarlo y pegarlo a lo largo de la columna y automáticamente se actualiza a su posición relativa. Con una herramienta todavía mejor para optimizar el recurso. Si ustedes buscan en la celda el vértice inferior derecho, cuando el cursor se convierte en una crucecita negra, si arrastran, les completa la serie. ¿Qué significa? Les va a copiar lo que tenemos en esa celda a lo largo de la columna. Esto es absolutamente válido para una fila. ¿Sí? Fíjense, hagamos la suma acá. Suma 1 más A2 más A3. ¿Sí? Arrastro horizontalmente. Acá me suma las tres celdas que están en la parte superior y acá me suma las tres celdas que están arriba. Si esto lo hubiera pegado en cualquier otro lugar, ¿qué hace? Me suma las tres celdas que están arriba. Esto es lo que se denomina posición relativa. Y como les acabamos de mostrar, si en vez de copiar y pegar, que es absolutamente válido, buscan el vértice inferior derecho y arrastran, el resultado es exactamente el mismo. ¿Sí? Acá lo que dice, ¿por qué me cambió el último número? Porque lo que arrastré fue el producto y antes tenía el arrastre de la suma horizontal. Y ahora arrastré el producto. No es lo mismo la suma
de estos tres valores que el producto de estos tres. Por eso me cambió este último número. Eso es lo que se denomina posición relativa. Fíjense, también en vez de hacer arrastre pueden hacer doble clic sobre ese vértice inferior derecho y automáticamente les rellena con el cálculo correspondiente. Esto que estamos usando ahora de vértice inferior derecho y arrastre se utiliza mucho para rellenar series, ¿sí? Que es un caso particular ahora que lo vamos a ver en un ratito. ¿Quedó claro el concepto de posición relativa? Cuando hago un cálculo, cualquiera sea él, cuando lo llevo a cualquier otro lado, lo copio, se actualiza su posición relativa. ¿Qué significa? Me copia el concepto y lo actualiza a la posición donde lo lleve. Y acá es el producto de dos celdas, lo lleve a donde lo lleve y lo pegue a ese cálculo, me va a hacer el producto de las dos celdas que estén a la izquierda. Si este que está acá, que es la suma de las tres celdas que están arriba de la celda donde está el resultado, si lo copio y lo pego en cualquier lugar de la hoja de cálculo, ¿qué va a hacer? Me va a sumar las tres celdas que están arriba. ¿Cuál es la ventaja? Cuando ustedes tienen que completar determinadas planillas de cálculo, nosotros siempre le preguntábamos, en una planilla de este tipo, ¿cuántos cálculos hay que hacer? Y muchas veces nos decían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en realidad hay que hacer 1 y rellenar, 1 y rellenar. Solamente 2 cada. ¿De acuerdo? No sé, Carlitos, si hay una consulta respecto de... Hasta ahora no, Guillermo, están muy callados, ¿Están muy supuestamente. callados? ¿Pero están ahí o no? ¿No se escucha el ronquido, nada? Suponemos que sí, que están. Estamos, profe, tomando apuntes. Bueno. No, gracias. Gracias por la respuesta. Bueno, y esto como siempre, por eso nos quieren tanto a nosotros los profesores de hoja de cálculo, que cuando ya tenemos la receta, ya tenemos todo resuelto, vienen los profesores y me meten un palo en la rueda y me caigo. ¿Qué es esto que me están pidiendo? Bueno, voy a colocar una serie de valores. Y un dato externo. ¿Sí? Esto simplemente para que por ahí quieran ejemplificar, podemos decir que estas son cantidades de un producto vendido, por ejemplo, y este es el precio unitario de cada uno de esos productos, ¿sí? Bueno, si vendí, no sé, pueden ser días, semanas, no importa, no viene al caso. Simplemente si estos son productos vendidos y este es el precio unitario, yo quiero saber a lo largo de esta columna cuánto recaudé en función de la venta de esta cantidad de productos respecto de teniendo en cuenta su precio unitario. Bien, por lo que vimos hasta ahora, necesito multiplicar la cantidad de ese producto vendido por su precio unitario. ¿Sí? Le doy Enter. Perfecto. Vendí 45 a 20 cada uno, 900. En base a lo que vimos hasta ahora, vértice inferior derecho, doble clic y empiezan los problemas. Pero si acá dice 67, ¿por qué 0? Si 89, ¿por qué 0? Acá tendría que haber plata. Tendría que haber montos. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasó? Bien, analicemos. En la celda B2 le dije que multiplique el contenido de la celda A2, que es la cantidad de productos vendidos, por C1, que es su precio. Le di Enter, me resolvió perfectamente. Ahora, al copiar hacia abajo, a lo largo de la columna, la cantidad de productos vendidos, A2, ¿en qué se convierte? En A3. Pero el precio de venta unitario era C1. Al copiar hacia abajo, ¿en qué se convierte? Al actualizarse a su posición relativa. En C2. ¿Qué hay en C2? Nada. Al no haber nada, es como que multiplica por 0. ¿Qué hay en la siguiente fila?
A4, el azul que se actualiza perfectamente, es lo que necesito, pero C3 se sigue actualizando a su posición relativa, sigue en blanco. A5 por C4 y A6 por C5. Fíjense que en las 4 celdas que yo quise que aparezca replicado el cálculo, esta celda que tiene el 20 pesos se actualiza su posición relativa. Se convierte en C2, C3, C4 y C5. ¿Me sirve eso? No, no me sirve. Yo necesito que esta celda quede quieta, quede fija, quede congelada a lo largo de toda la columna para el cálculo. Necesito que quede técnicamente denominado posición absoluta. ¿Qué significa? Cuando yo multiplique acá, va a ser A2 por C1. Cuando copie, va a tener que ser A3 por C1, A4 por C1, A5 por C1 y A6 por C1. No tiene que actualizarse su posición relativa. ¿Cómo logro eso? Lo voy a escribir de nuevo desde cero. Cálculo. Celda con la cantidad. Producto. Celda con el precio. Antes de darle enter y que me tome, aprieto la tecla F4. La tecla F4 está en la parte superior del teclado estándar, ahí donde dicen F1, F2, todas las teclas de funciones. F4. Automáticamente le pone el signo pesos adelante al nombre de la columna y el signo pesos al nombre de la fila. ¿Sí? Y ahí le doy enter. Me resuelve exactamente igual, sin problemas. Ahora, ¿qué ocurre cuando lo copio? Se actualiza A2 a A3 a su posición relativa, pero al haberle colocado yo exigido que mantenga su posición absoluta, la celda que tiene el precio, la mantiene. A lo largo de la columna, la celda que fue congelada mantiene su posición. Eso se denomina posición absoluta, que se contrapone a la posición relativa que se actualiza a su posición relativa. ¿Cuál es la ventaja? Cuando yo tengo un dato externo que participa del cálculo de toda una columna o de toda una fila, que es absolutamente válido para cualquiera de los dos, queda fija, queda quieta. ¿Qué significa? No se actualiza a su posición relativa, mantiene su posición absoluta, no se mueve. ¿Eso qué hace? Me permite que a lo largo de una columna, a lo largo de una fila, yo pueda replicar cálculos donde un dato, una celda que es externa, permanece quieta, fija, congelada. Término técnico, posición absoluta. Ese es el concepto de posición relativa y posición absoluta. No sé, Carlitos, si hay alguna duda o consulta al respecto. No, Guillermo, no hay ninguna duda. Bien. A ver, esperen un segundito, acá preguntan si era, y escriben algo, si podés leer en el chat, por favor, porque es más fácil que vos leas. Te leo, así no salís de la pantalla. Bueno. Pregunta Carolina, si era A2 por C1 por F4. A2 por C1, cuando se termina de escribir C1, presionar la tecla F4. Exacto. Igual. Si lo repetís. A2 asterisco por C1. Ese es el producto. O sea, no va a cambiar el concepto de operaciones aritméticas entre celdas. Ahora, cuando escribí o marqué la celda que quiero involucrar, que necesito que quede quieta, fija, congelada en su posición absoluta, antes de darle enter a este producto, pues si le doy enter igual me lo resuelve, ¿eh? No hay problema. El problema es cuando lo copio. Ahí no me sirve. Entonces ahí yo me doy cuenta que algo hice mal. Entonces, cuando estoy tipeando, cuando selecciono o marco o involucro la celda, que es la que tengo que congelar, que podría estar adelante del cálculo, no hay ningún problema, después lo muestro. Ahí aprieto la tecla F4. Antes de darle enter para que la información sea tomada por la celda. Ahí. Le doy enter y ahí arrastro o le doy doble clic.
De la misma manera, yo podría haber hecho al revés, ¿sí? La celda que tiene el precio, pero ¿qué pasa con esa celda? Tiene que estar congelada, ¿sí? Por celda que tiene la cantidad vendida, es lo mismo. Arrastro o le doy doble clic. No importa que haya cambiado el orden de los de los productos no altera el resultado. No importa que yo multiplique A2 por C1 congelado o C1 congelado por A2. Lo importante que ustedes tienen que definir es que cuál de las dos queda congelada. Porque si yo congelo la celda que tiene el 45, ¿qué va a pasar? A lo largo de la columna me va a multiplicar siempre 45, la celda que tiene 45. Ustedes tienen que, lo importante acá es que ustedes visualicen qué celda se tiene que actualizar a su posición relativa y cuál tiene que quedar fija o quieta. Y el análisis es sencillo. Si a lo largo de esta columna yo quiero el producto de esto por esto, de esto por esto, de esto por esto, de esto por esto, de esto por esto. Fíjense que recorrí toda la columna que tiene las cantidades vendidas, ¿sí? Pero el precio siempre quedó fijo, porque es la celda que tiene el 45 por 20, la del 67 por 20, la del 89 por 20, la 43 por 20, la 78 por 20. Automáticamente yo sé que la celda que quiero que participe a lo largo de la columna es siempre 20. Acá, a cada uno de estos resultados le va a corresponder cada una de las cantidades vendidas en cada uno de esos ítems, que puede ser días, meses, no importa. Sucursales. Ahora, cuando yo hago el cálculo, no importa cuál escriba primero. Es más, fíjense lo que voy a hacer. Le voy a decir lo que hice al principio. Le doy Enter. Ahí me doy cuenta que metí la pata. No tengo que hacer todo de nuevo. Fíjense, edito. ¿Qué significa? Doble clic o clic en la barra de entrada, línea de entrada o barra de fórmula para poder editar. Me posiciono detrás de la celda que quiero fijar y le aprieto F4. Después de haberla escrito mal, o sea, no mal, que me faltó congelar, la edito, congelo la celda, ¿sí? No posicionándome en A2 y en C1, le doy Enter, me toma y ahí me resuelve. O sea, me equivoqué la primera vez, me olvidé de colocarle. Después, entonces, cuando me di cuenta del error, volví, vi que esa tenía que ser congelada y ahí resolví mi problema. Les muestro otra forma. Lo quieren hacer más artesanal. Igual, la celda por pesos, C, pesos 1, le escribí, le tipé, le doy Enter, me resuelve lo mismo. Nosotros no nos vamos a enterar nunca si ustedes se equivocaron primero y después arreglaron, se hicieron bien de entrada, escribieron, hicieron artesanal. ¿Va a estar bien o va a estar mal? ¿Y qué está bien y está mal? Está bien que esta celda, que tiene 20 pesos, que se replica a lo largo de la columna, esté congelada dentro del cálculo. Está mal que no esté congelada. ¿Qué significa? Si ustedes no se dieron cuenta, pero les dio tiempo para ir haciendo uno por uno, total, soy rápido con el teclado y el examen me dio tiempo, estoy haciendo artesanalmente uno por uno, ¿sí? Y los resultados están exactamente iguales a lo que me piden los profesores. Ahora, viene el profesor, hace un clic, dice o se posiciona y dice, no congeló nunca. ¿Qué hizo? No congeló, se tomó el trabajo de hacer uno por uno. Entonces la pregunta es, si nosotros en el examen, para que no tengan que tipear tanto, para que no tengan que trabajar tanto, para que tengan en pantalla todo el ejercicio, en vez de 6 meses, por ejemplo, un semestre o 6 días de la semana que le damos unas ventas, le diéramos 1000 ventas, ¿cuánto más o cuánto menos creen que trabajarían para el cálculo? Ni más ni menos. Un solo cálculo y copiar a lo largo de la columna, ¿sí? Sean estos 5 cálculos como en este caso o 100.000 cálculos a lo largo de una fila, ¿sí? Tienen que actualizar un índice para una lista de precios con un porcentaje determinado.
¿Necesitan hacer el producto por producto? No, 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 no. El dato externo y se replica a lo largo de la columna. No importa cuántos datos tengan. Ahora, si empiezan a hacer uno por uno, pueden llegar a decir, sí, pero eran pocos datos, tengo tiempo. No estamos usando apropiadamente las herramientas de la hoja de cálculo. Usar apropiadamente las herramientas de la hoja de cálculo es, en este caso, multiplicar por el dato externo y ese dato tiene que estar fijado, congelado, posición absoluta. Y ahí sí. Esto es lo que para nosotros está correcto y es lo que ustedes deben hacer para demostrarnos que saben. No sé si contesté la pregunta. Sí, Guillermo, ahí quisiera hacer una aclaración en base a la experiencia nuestra en corregir los exámenes, ¿no es cierto? Normalmente en donde incurren los errores. Y normalmente es en esto algo muy habitual, a veces están todos bien los valores, está bien la lógica aplicada, pero ¿qué pasa? No está aplicada la herramienta correcta, ¿sí? Entonces el ejercicio se considera erróneo. Muchas veces se preguntan por qué. Bueno, es lo que estaba explicando el profesor Llano recién. Si le damos 4 filas por una cuestión de tiempo, pero tranquilamente le podríamos dar 1000 filas y el esfuerzo es exactamente el mismo. Entonces, si no está aplicada la herramienta en forma correcta, ¿sí? Se considera mal resuelto el ejercicio. Exactamente. ¿Está bien? De eso se trata. Bien, y voy a otra pregunta que hace Axel. Si no estoy interpretando mal la consulta, pregunta si se puede utilizar el mismo método estando los valores en otra hoja, ¿sí? Todavía no hablamos de otra hoja, pero si podrías repetir, hacer un ejemplo en este momento, Guillermo, por ahí Axel le clarifica, a Axel y Sí. al resto, por supuesto. Axel, si no estoy interpretando bien tu pregunta, puedes activar tu micrófono y hacerla verbalmente. Sí, se ha entendido bien. Gracias, profe. Bien. Les mostramos, esto en realidad lo íbamos a mostrar más adelante cuando, no sé si percataron en un momento, yo cambié de hoja acá. Estaba en la hoja 1 jugando, como le había dado formato de fecha, con el signo más en abajo, en la casi vértice inferior izquierdo, hice un más y abrí otra hoja donde empecé a mostrarle todo lo otro, ¿sí? Esto es lo que le comenté al principio. Un documento puede tener más de una hoja, ¿sí? Y si lo que preguntan es, ¿estos resultados los puedo poner en otra hoja? Sí, sí, ningún problema, definitivamente. Fíjense, los voy a eliminar de acá para que no tengan ninguna confusión. Tengo la cantidad de vendida y tengo el precio unitario. Voy a crear otra hoja. Si ustedes prestan atención en la parte inferior dice hoja 1, hoja 2. Yo estoy en la hoja 2. ¿Qué significa? Mis valores, mis datos están en la hoja 2. ¿Sí? Vamos a escribirle. Los datos están en la hoja 2. ¿Sí? Voy a abrir una hoja nueva con el signo más. Abre una hoja nueva, se llama hoja 3. Yo podría cambiarle los nombres a la hoja. Si haciendo doble clic, puedo cambiarle el nombre a la hoja. ¿Sí? No me interesa eso, son detalles. En la hoja 2 están los datos y en la hoja 3 yo, por ejemplo, voy a colocar los cálculos. Bien. ¿Qué significan los cálculos? No sé. En la hoja 2 eran 5 series de datos, 5 valores. Bueno, yo quiero que acá aparezcan en estas 5 celdas los resultados de multiplicar cada uno de estos valores por la celda que tiene el precio. Bueno, me tengo que posicionar siempre en la celda donde quiero hacer el cálculo. Le indico que es un cálculo. ¿Se acuerdan cómo le indica el cálculo? Signo igual. Fíjense, no tengo los datos acá, están en otra hoja. ¿Cómo hago para ir a buscarlo? Me voy directamente a la otra hoja. Hago clic en el nombre de la hoja que aparece ahí abajo. ¿Sí? Selecciono el dato que quiero multiplicar. Si prestan atención en la línea de entrada o barra de fórmula, ya no dice solamente A2, que es el nombre de la celda. Dice pesos hoja 2, punto A2. ¿Qué significa?
me está diciendo que acabas de seleccionar la celda A2 que está en la hoja 2. ¿Por qué me referencia a la hoja? Porque le estoy diciendo que el cálculo, la resolución del cálculo la quiero en la hoja 3. Sí o sí, al cambiar de hoja, necesita mostrar la ruta donde está yendo a buscar esa celda. ¿Sí? Le digo, asterisco de producto, la celda C1. La celda C1 también queda referenciada con su hoja de ruta. ¿Por qué? Porque cambié de hoja. Y ahí aprieto F4. ¿Qué he hecho? Desde la hoja 3, que era en una celda donde yo quería obtener el resultado, vine a buscar un dato a la hoja 2, el producto por otro dato también en la hoja 2. Ambas celdas, A2 y C1, quedan perfectamente referenciadas a la hoja a la que pertenece. ¿Qué hice una vez que marqué la celda C1? Para que pueda copiar ese cálculo a lo largo de la columna, lo fijé, lo congelé, utilicé su posición absoluta, apretando F4. Ya hice mi producto, estoy involucrando las dos celdas, nada más que están en otra hoja, y le doy Enter. ¿Me resolvió? Perfecto. ¿Dónde está el resultado? En una hoja diferente, está en la hoja 3. Y si yo edito esto, fíjense cómo me lo muestra. Está multiplicando la celda A2 de la hoja 2 por la celda C1 congelada de la hoja 2, que están en azul y en rojo. Si yo me hubiera ido a la celda hoja 2, vería que la celda A2, perdón, a la hoja 2, la celda A2 estaría en azul y la celda C1 en rojo para ver que lo está involucrando. Y fíjense si ahora yo copio hacia abajo. Se actualiza su posición relativa A2, A3, A4, A5 y A6, siempre en la hoja 2, pero C1 queda fijo, pero también de la hoja 2. Esto para que visualicen cómo yo puedo relacionar distintas hojas en distintos cálculos, distintas celdas. Siempre, cada vez que vayan y vengan en distintas hojas, les va a marcar la ruta. Y esto también sirve cuando ustedes quieren ir a buscar datos o para hacer cálculo algunos datos de otros archivos. También les va a permitir, les va a referenciar y les va a hacer toda la ruta. Nada más que ahí no solo le va a poner el nombre de la hoja al que pertenece, sino el nombre del archivo al que pertenece antes. Todo es transparente para el usuario final. Podemos ir y venir las veces que querramos. Siempre va a interpretar qué es lo que queremos hacer y lo va a ir trasladando a la celda donde querramos hacer el cálculo. No sé si fuimos claros para responder el tema, si los datos pueden estar en otra hoja. Pueden estar tranquilamente. Sí, acá me preguntaban también si el 20 puede estar en otra hoja. Para mí es similar, o sea, no importa dónde estén los datos, como dijiste, el resultado se puede calcular. Si lo querés hacer, así les queda más claro. Solamente el valor 20 está en una hoja, los datos están como lo tenés en la hoja 2, y no sé, los cálculos ahí mismo en la hoja 2 o en otro lado. En la hoja 1 tengo el precio, en la hoja 2 tengo las cantidades vendidas y en la hoja 3 quiero hacer el cálculo de los productos. Le digo igual, me voy a la hoja 2, marco la cantidad, asterisco indicando el producto, me voy a la hoja 1, marco la celda que tiene el precio, congelo para poder copiar y le doy Enter. ¿Qué me escribió? Estás multiplicando la celda A2 que está en la hoja 2 por la celda A1 que está congelada de la hoja 1. Y si esto yo lo copio a lo largo de la columna, por supuesto si copio más de una celda me van a dar 0 porque no tengo tantos números, pero fíjense que acá al hacer el doble clic no me funciona porque no tengo los datos dentro de la planilla. Acá sí o sí tengo que hacer arrastre. A2 de la hoja 2 por A1 de la hoja 1, congelado. A3 de la hoja 2 por A1 de la hoja 1, congelado. A4 por A1, A5 por A1, A6 por A1. No sé si quedó claro. No importa, podemos tener todo disperso y unificar en una de las hojas o inclusive en otro archivo los cálculos. No hay ningún problema.
es transparente, la hoja de cálculo siempre le va a marcar la ruta. Exactamente. Lo importante es que tengan bien en claro los dos tipos de posicionamiento. El relativo, que es el que se explicó primero, y el posicionamiento absoluto, que nos damos cuenta porque tiene los símbolos pesos delante de la letra y el número que indica el nombre de la celda. Esa es, digamos, acá es donde tienen que saber esa diferencia, qué es posicionamiento absoluto, qué es posicionamiento relativo y cuándo utilizarlo. Exacto. Porque también está mal, por ahí les puede dar el resultado, pero por las dudas congelo todo. ¿Sí? Es otro de los errores comunes que vemos en los ejercicios, que ante la duda congelo todo, total va a andar. Y a veces funciona, pero también se considera erróneo el ejercicio porque no está aplicado correctamente la herramienta. Acá congelé todo por las dudas. A2 por A1, A2 por A1, A2 por A1, no va a cambiar nunca porque las dos están congeladas. Siempre, lo lleve a donde lo lleve, siempre me va a resolver. Porque me está multiplicando dos celdas congeladas. En cambio, yo lo que le digo es, no, la celda que tiene las cantidades se tiene que actualizar a su posición relativa. Y lo que tiene que quedar quieto es el precio. Eso es lo importante. Bien. ¿Cómo estamos de tiempo, Carlito? Estamos bien como para hacer una introducción a funciones ya, si terminaste con cálculos. Le quiero mostrar rellenar series. Perfecto, perfecto. Bien. ¿Vieron ese ejemplo que vimos de hacer arrastre y completar cálculos y demás? Bueno, las hojas de cálculo, depende de su configuración, tienen lo que se denominan series. Pueden ser series numéricas, series de tiempo e inclusive uno puede crear series específicas que uno utiliza habitualmente en su trabajo o en su profesión. ¿Qué significa? Son elementos que siempre que los necesite, en vez de estar tipeándolo uno por uno, coloco cualquier elemento de la serie, ya sea un texto o un número, y que la hoja de cálculo interprete que eso, lo que viene a continuación es una serie y me lo complete. ¿Sí? Ejemplo. Coloco un número. Le voy a sacar el formato peso para que no haya problema. ¿Sí? Busco el vértice inferior derecho y hago arrastre, como cuando copiábamos un cálculo. Automáticamente, la hoja de cálculo interpreta que esto es una serie numérica, ¿sí? Ascendente, por supuesto. Entonces, ¿qué hace? Me la completa. Esto es optimizar recursos. Cuando yo tengo que completar así una planilla de cálculo, no se preocupen por escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Escriban el 1 y arrastren. Cuidado. Depende de las versiones y de cómo esté Excel. En Excel, por ahí uno está probando, depende de la versión. Al hacer arrastre, no interpreta que es una serie numérica y me copia 1, 1, 1, 1. ¿Sí? No es como esta que es calca. Cuando ocurre eso, ¿cómo solucionan el problema? Completando dos números de la serie. ¿Sí? Al completar dos números de la serie, seleccionan los dos números y ahí hacen arrastre y va a interpretar que es una serie numérica y les va a completar. Repito, depende de algunas versiones de Excel. Desconozco las últimas versiones, las últimas que hemos trabajado no me completaban la serie numérica, me copiaba el número 1. Pero si uno le completa los dos primeros números de la serie, automáticamente se seleccionan los dos números y ahí se hace arrastre y se completa la serie numérica. ¿De acuerdo? Esto de serie numérica también es válido cuando no son números correlativos. Por ejemplo, yo no es del 1 al 8, sino es, no sé, la tabla del 5, por decir, no sé. No, cada 4 números. ¿Sí?
Acá tendría que ser 0, 5, 10 si quisiera la tabla. Acá, fíjense, el primer número tiene un 1, el segundo un 5. Interpreta que lo que sigue es una sucesión numérica donde la diferencia, el espacio entre número y número son cuatro números, 4 cifras. ¿De acuerdo? De la misma manera, si pusiera el 3 acá, por ejemplo, serían solo impares. ¿De acuerdo? Simplemente como ejemplo, cómo se completan las series numéricas. Colocando los 2 primeros elementos, e inclusive muchas veces los 3 primeros elementos, les puede llegar a completar la serie, en función de lo que necesiten. Simplemente estamos mostrando cómo optimizar recursos. ¿De acuerdo? Bien, casos especiales de rellenado de series. Series de tiempo. ¿Sí? Ustedes conocen, la usan habitualmente. Lo que siempre decimos, nosotros le ponemos nombre y apellido a muchas cosas. ¿Qué son las series de tiempo? Ustedes la utilizan todos los días. Los días de la semana, por ejemplo. Hoy es martes. Escribo martes. Busco el vértice inferior derecho y la hoja de cálculo interpreta. Es una serie de tiempo. Entonces me completa directamente los días de la semana. Es más, cuando llega el lunes vuelve a escribir martes. ¿Por qué? Porque después el lunes viene el martes. Nosotros eso no podemos cambiar nunca. Meses. De la misma manera. Por supuesto, cuando llegue a octubre nuevamente, a septiembre, va a empezar con octubre de nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros eso no lo podemos cambiar. Son estándares, son acuerdos. Estos son los meses, estos son los nombres y van uno tras otro. En un ciclo perfecto. Caso particular también, lo que vimos hoy, las fechas. Hoy es 5 del 10. Perdón, Guillermo. ¿Sí? ¿Podés mostrar más lentamente dónde presionar o dónde estirar para que se rellene la serie de tiempo? En el mismo vértice inferior derecho que utilizábamos para copiar un cálculo, ¿se acuerdan? El cursor se convierte en una cruz negra en el vértice inferior derecho y ahí hago arrastre. Si antes lo que nos permitía era copiar un cálculo, ahora interpreta que es un elemento de una serie, ya sea numérica o de tiempo, y la completa. ¿Sí? Lo mismo para los meses. Cualquier elemento de la serie, no tiene que ser el primero, no tiene que ser enero ni lunes. Cualquier elemento, hago arrastre y completo. Acá lo que puede ocurrir muchas veces, cuidado. Por ejemplo, digo miércoles, arrastro. Fíjense qué pasó. ¿Por qué creen ustedes? Se visualiza rápidamente. Miren. En la serie está cargado correctamente, lleva tilde, lleva acento en la E. Yo escribí sin E. No entendió nunca que esto que escribí acá es el día miércoles. ¿Qué significa? Es texto. Al escribir texto y arrastrar, me copia texto. Escriba lo que escriba, que no tenga ni pertenezca a una serie de tiempo, o sea, palabras, hago arrastre, me copia el texto. Si yo acabo hubiera escrito, por ejemplo, sábado, también sin acento, ¿qué pasa? No interpreta que forma parte de la serie de tiempo. Tiene que estar escrito correctamente, no por errores de ortografía o no le está controlando, sino perfectamente de cómo está cargada la serie. ¿De acuerdo? Cuidado con eso. No tiene que estar escrito exactamente. Repito, para completar, vértice inferior derecho. Caso particular, las fechas. 5, del 10, del 21. ¿Recuerdan lo que les dije? Bueno, vértice inferior derecho, arrastre, me completa la serie porque es una serie de tiempo. ¿Sí? Si yo le hubiera dado acá un formato parecido al que vimos hoy, y que se lea el día, que se lea completo. No se asusten con los numerales, ¿eh? No se asusten. Muchas veces me dicen, me salía numeral, entonces hice todo de nuevo y no sé qué. No. Preocúpense cuando aparece la palabra valor o algunos símbolos raros. Cuando aparece numeral, no se preocupen. Lo único que significa es que la columna no es suficientemente ancha para contener la información. ¿Sí? ¿Cómo lo logran?
intersección de las dos columnas, botón izquierdo apretado, arrastre. O, si lo quieren hacer más rápido, doble clic sobre esa intersección de las dos columnas. La columna se amplía al máximo para que se visualice la información que está. ¿Qué hay en esta celda? La palabra martes, 5 de octubre de 2021. No, está nuestra fechita cargadita como siempre. 5 del día del 21. Simplemente le cambiamos el formato. Ahora sí, vértice inferior derecho. Si yo arrastro, me respeta el formato. ¿Qué hay en cada celda? Las fechas, ¿eh? Esto es solo formato. ¿Se acuerdan lo que dijimos al comienzo? Los números crudos, las fechas, día, barra, mes, barra, año, y jamás van a tener problemas. Después los mostramos como quieran. Con todos los lucecitas, llame ya, todas esas cosas que ustedes quieran ponerle. Pero no carguen los números crudos, ¿sí? Igual que cuando cargamos un número crudo y después le decimos, no, pero yo quería que sea peso. No hay problema, ponerle peso, le puedes sumar decimal, le puedes sacar decimales, le puedes poner porcentaje, le puedes poner colores, le puedes poner lo que quiera, ¿sí? Punto decimal, la cantidad, lo que quieran. Los números, crudos. Por ahí les toma, por ahí no les toma, por ahí les toma como texto y empiezan los problemas. Bueno, con esto era más o menos completar series. Sí. A ver, un segundo, que hay algunas preguntas sobre serie que se le van ocurriendo a los chicos. Y bien. Pues, que no me pregunten de hora porque ya probamos lo que no, y son cuestiones de ir probando, porque uno siempre, digamos, va utilizando lo que necesita y después, digamos, es cuestión de probar. Por ejemplo, una serie que sea en descenso, que vaya de 10, 9, 8, en vez de ir de 10, 11, 12. Yo creo que... Bueno. No, claro, exacto. 10. Ahí tendría que poner sí o sí dos valores. ¿Sí? Con uno solo no me va a alcanzar. Si coloco 10, me interpreta un número creciente. Si le coloco 10 y el 9, selecciono los dos primeros, arrastro e interpreta que es una serie decreciente. ¿Sí? Lo hago de nuevo. Los dos primeros decrecientes. Me completa. Es más, podría decirle decreciente de cada dos, también. Inclusive me completa negativo, ¿no? Así que interpreta que son series numéricas. No hay perfecto. Y lo mismo preguntan, pero si puedo estirar hacia arriba. Yo creo que sí, no hay problema. Nunca se me ocurriría rellenar hacia arriba, pero la posibilidad está. O sea, haciendo decreciente en ese caso que exacto. Funciona exactamente para arriba y para abajo. Pero fíjate que ahí colocaste solamente el 10 y hacia arriba te hizo directamente el decreciente. Te hace falta que coloques dos celdas, ¿sí? Eso está interesante. A ver, vamos a probar así. Exacto. A ver qué me dice. Ahí sí, porque se le obliga, pero si colocas solo el 10 y estirás hacia arriba, hace una serie decreciente. Absolutamente. Si es para arriba, decreciente, y si es para abajo, creciente. Ahora, si yo le pongo los dos primeros elementos, hace lo que yo... a ver, lo que es básico, la hoja de cálculo hace lo que nosotros le decimos. Por eso, cuando el argumento de no sé qué hizo la hoja de cálculo, acá yo puse y me hizo otra cosa, no, la hoja de cálculo hace lo que nosotros le decimos. Ahora, el tema de cómo utilizamos esas herramientas que nos ofrece la hoja de cálculo, pero siempre va a ser en función de lo que nosotros necesitamos o queremos que haga, ¿no? Bien. Otras preguntas más, parece que les resultó entretenido el tema de relleno de series. Si coloco dos letras A y B, si completa el abecedario o hace algún orden. No, texto. No, texto. O sea, repite la serie A, B. Si coloco solo A... Considera texto, es texto. No, a ver, si ustedes necesitan una serie en particular, la pueden crear. Hay herramientas dentro de la hoja de cálculo que pueden crear su propia serie. Por eso les dije al principio, supónganse que ustedes trabajan en un determinado lugar y permanentemente tienen que armar planilla con las sucursales que tienen el negocio o los empleados que tienen el negocio. Ustedes podrían tener una serie
con los nombres de los empleados, los nombres de las sucursales, colocan cualquier elemento, cualquier nombre de la serie, completan y va a interpretar porque la serie va a estar cargada. Por eso depende de lo que necesiten. Estas son las estándares las que ofrece, pero ustedes pueden crear la que quieran. Exacto, o sea, estas vienen preprogramadas y ya precargadas en la hoja, pero hay sitios que exceden este curso donde realizar las series que uno necesite. Por ejemplo, también pregunta, ¿qué pasa si queremos que las fechas vayan de 2 en 2? O sea, no sé si cada 2 días o lo que sea. Eso posiblemente lo resuelva. Ahora, o que preguntan, perdón, Guillermo, que saltee los fines de semana, yo supongo que ahí ya habrá que programar, ¿sí? A ver, esto porque es el estándar y nosotros estamos buscando, digamos. ¿Sí? ¿Qué significa? Nosotros estamos utilizando el estándar. Ahora, si me dejan un segundito, por ejemplo, esto es lo que vimos también hoy, cada 2 días, ¿no es cierto? También funciona. Ahora. O lo mismo, perdón, cada 2 meses, porque acuérdense que la fecha tiene varias componentes. Exacto. A ver, déjenme mostrarle a ver si encuentro, porque hace rato no uso. Si le digo insertar, un comentario, carácter especial, cabecera, control, no. Perdón, Guillermo, ¿qué estás buscando? Estoy buscando insertar una serie. Lo que pasa es que te lo toma directamente, él lo toma según lo que vos escribís y después la programación está dentro de herramientas, que ahí están todas las series preprogramadas. Ahí está, que ahí está. Ahí es donde es personalizar o en opciones. En una de las dos. Claro, porque si mal no recuerdo en él, por ejemplo, uno podía completar la serie diciéndole que no incluya los fines de semana, por ejemplo, y le completaba de esa manera. Pero estaba programado, digamos. Lo que pasa es que no estaba en el estándar esto de hacer arrastre. Teníamos que entrar a insertar tabla o serie de tiempo, una cosa así. No recuerdo bien. Hay que programar la serie y, digamos, de vuelta, ya son casos especiales. Claro, pero sí, se puede. Excel yo me acuerdo que tenía para completar series sin que cuente los fines de semana. Eso me acuerdo bien que era una de las opciones, pero no era el estándar, no me acuerdo de la herramienta en Excel, por eso si era insertar serie, no me acuerdo, pero habría que investigarlo, tarea para la casa. Bien, y aprovechamos para responderle a Elena, que también pregunta si se puede hacer arrastre a la izquierda o a la derecha en vez de vertical, y sí, o sea, se puede hacer arrastre horizontal, que también es lo mismo. Lo que pasa es la costumbre de hacerlo siempre en vertical. Exacto, ¿no? Sí, automáticamente, sí, no hay ningún problema. Sí, funciona horizontal o vertical. No hay ningún problema. Estoy poniendo ejemplo ahí. Ahora, tengan en cuenta que todas estas herramientas son para optimizar, es decir, para agilizar y para hacerlo más rápido. Si ustedes escriben uno por uno, no hay forma de distinguir que lo hicieron uno por uno o que rellenaron una serie. Es para que el tiempo les rinda mejor, digamos, por decirlo de alguna manera, y no tenemos forma de corregir, chicos, si ustedes usaron rellenar serie o escribieron todo. Por ahí no vamos a dar cuenta si tiene un error ortográfico, pero va a ser absolutamente transparente, no corregimos ortografía tampoco nosotros, así que no se preocupen. Eso en el caso de recursos. ¿Qué significa? No pierdan el tiempo. Eso en el caso de los exámenes. Ahora, si están trabajando ya en su vida profesional, digamos, les puede llegar a ser muy útil también crear series específicas, como nos planteaba. Exacto. Que pueden ser hasta, inclusive por ahí se manejan con determinadas localidades del interior o planillas que son siempre las mismas, en vez de estar copiando y pegando, tienen las series cargadas. Y lo que le decimos siempre a todos los alumnos, todas estas cositas que optimizan recursos son las que después los jefes para los que trabajan le dicen, ¿cómo hiciste eso? ¿Y ustedes qué tienen que responderle? Vaya a la facultad. Bueno, no sé, Carlitos, si hay otra pregunta sobre serie, entraríamos simplemente el concepto de funciones. Bien, sí, creo que estamos para dar la introducción a funciones. Sí, ya solamente para... Perdón, Guillermo, si podés poner un ejemplo en el mismo que estás tomando, porque acá me salté una pregunta.
¿Cómo cambiaste el formato de las fechas? Si querés aprovechar la planilla, pones esos valores que se vendieron cada uno en un día diferente y Sí, sí, respondemos también esa pregunta. perfecto. Lo que hice, seleccioné y arrastré para mover la información. Pónganse que estas son ventas o cantidad de productos o cantidad de visitantes que tuvimos en un local, en un centro turístico, no importa. Pero está llevado por fechas. Bueno, estos son los 5 días de la semana. Entonces, bueno, fue el lunes. El lunes anterior. Ayer fue 4, pero no sé qué otro lunes. Bueno, sí, total, a futuro. Estamos completando a futuro. Estimaciones de visitantes. Cargo en la primera fecha, los centros simplemente por razones estéticas. En vez de completar acá, martes 5, miércoles 6, jueves 10, todo el otro, simplemente arrastro y me completa la serie. Ahora, no es este el formato de fecha que yo quiero el formato de fecha que diga lunes 4 de octubre de 2021. Bueno, antes de arrastrar, o podría verlo después de arrastrar seleccionando todo lo que está involucrado, entro al menú formato, opción celdas. Se abre un cuadro de diálogo donde tengo varias pestañas, tipo de letra, efectos tipográficos como subrayado, si va alineado al centro, tanto horizontal como vertical la celda, porque esto también tiene diferentes procesadores de texto. El procesador de texto tenemos alineación de párrafos centrado derecha e izquierda, pero siempre horizontal. Acá podemos centrar respecto de la celda también en forma vertical, centrado arriba o abajo. Si tiene borde la celda, si tiene color de fondo, si está protegida. En la primera pestaña donde dice números están las distintas categorías. Acá está moneda, porcentaje, horas, texto, una categoría que puede ser definida por el usuario. Nosotros usamos muy poco los estándar, que son números, texto por supuesto, pero lo determina automáticamente al encontrar un carácter no numérico, porcentaje, moneda y fecha. Y dentro de fecha, fíjense todos los formatos que me ofrecen. El día barra el mes barra el año, la palabra, el nombre del día, coma, el número del día, del mes, del año, ¿sí? Similar al primero. Después el día de DIC, abreviado, de DIC de, el año completo, los 4 dígitos, 31.DIC.1969, 31 sin el nombre del día, el día abreviado. Acá me va mostrando en esta ventanita cuáles son los distintos modelos, inclusive con la fecha que tengo cargada. ¿Lo ven? Lástima que se vea tan chiquito. Bien, elegí el que está completo, pero es simplemente para que ustedes visualicen todo lo que pueden incorporar como formato. Lo importante es que hagan la fecha, día, barra, mes, barra, año y nunca van a tener problemas. Acepto. ¿Por qué aparecen numerales? Y porque la columna es muy chica. Hice doble clic, o arrastre en la intersección de las dos columnas para que se visualice. Esa es la fecha de estas 23 visitas, ventas o lo que sea. Bueno, hago doble clic o arrastre y me completo. Lunes 4, martes 5, martes 6. Si ustedes miran la línea de entrada o la edito, sigue estando la fecha. Simplemente cambió cómo se presenta. Por eso siempre le dije que la hoja de cálculo es muy mentirosa. Parece que está todo esto escrito y en realidad hay un número, barra, otro número, barra, otro número. Es simplemente presentación. ¿De acuerdo? Bien. Vamos al concepto de función. Existen una serie de cálculos estándares que se utilizan habitualmente, muy seguido, aritméticos, matemáticos, estadísticos, financieros, de relación, de lógica, de búsqueda, que son abreviados por palabras que definen ese cálculo. Por ejemplo, yo en esta celda quiero que aparezca la sumatoria de estas 5 celdas anteriores. Por lo que vimos hasta ahora, tendría que decirle igual esta celda, más esta celda, más esta celda, más esta celda, más esta celda. Le doy Enter y tengo resuelto mi problema. ¿Sí?
¿Qué pasa si en vez de 5 celdas y lo que hice artesanalmente tengo 20, tengo 30 y se me complica? Se me complica hacer esto artesanalmente. Entonces, existe, la hoja de cálculo me provee una serie de funciones, que son palabras que me resumen cálculos. Si yo quisiera la sumatoria, que significa la suma de todas estas celdas, ¿sí?, en esta celda amarilla, obtener el resultado, le puedo decir, igual, que viene un cálculo, la palabra que me identifica el cálculo, que se denomina función, por ejemplo, suma, es la función, la palabra que me identifica el cálculo, selecciono todas las celdas que quiero que participen. ¿Se acuerdan el concepto de rango de celda? Hoy al comienzo, cuando yo seleccionaba la primera celda, 2 puntos, la última celda, involucra todas las celdas que están en el medio, entre esas dos, en la del comienzo y final. Le estoy diciendo que sume, con la palabra suma, entre paréntesis, ese rango de celdas. Cierro paréntesis y le doy enter. Y lo hice mucho más rápido, y más si tengo 10, 15, 20, 30, 1000 celdas, que hacerlo artesanalmente. ¿Cuál es la ventaja también de las hojas de cálculo? Que como son funciones de uso frecuente, están abreviadas en la barra de herramientas. En este caso, en la sumatoria, ¿lo visualizan acá? Si yo hago un clic, fíjense, me aparecen las más usadas: suma, promedio, mínimo, máximo y cantidad. Recuento. ¿Cuáles son las más utilizadas? Suma, y le digo suma. Fíjense, lo que hoy hice artesanalmente de escribirle igual, suma y entre paréntesis el rango, ya me lo escribe y encima me pregunta si esas son las celdas que quiero involucrar. Por supuesto que son las que quiero involucrar. ¿Podrían ser otras? Ahora le voy a mostrar que las puedo cambiar. Le doy enter. Y le voy a sacar el color para que no nos confunda. Igual suma de B1 a B5. Lo que yo escribí artesanalmente, ahora directamente me lo hizo esta elección de función suma. ¿Sí? Al igual que cualquiera de los cálculos anteriores, yo lo puedo copiar. ¿Sí? Lo copio horizontalmente. 0, 0, 0, 0, 0. 7. 4. Me copió el concepto. La suma de las 5 celdas que están para arriba, la suma de las 5 celdas que están para arriba. ¿Lo visualizan? Le voy a achicar un poquitito para que se visualice mejor esto. Ahí. Repito, son palabras, ¿sí? Son palabras, en este caso suma, que me sintetizan cálculos de uso frecuente. Acá vimos que suma. Yo podría decirle, por ejemplo, promedio, mínimo y máximo. Fíjense, si elijo promedio, me escribe la función que para que sea difícil de recordar, se llama promedio. Vuelve a involucrar el rango, y ahora en vez de sumarme, ¿qué hace? Me calcula el promedio de esos 5 valores, esas 5 celdas. Fíjense si ahora yo le digo mínimo. Considera las funciones, la palabra min, también podría haberla escrito artesanalmente. Nosotros no nos vamos a enterar si ustedes lo escribieron o usaron esa barra de herramientas. ¿Va a estar o no va a estar? Me dice que 23 es el número mínimo. Fíjense, si yo cambio, actualiza. Si cambio, actualiza. Me determina el menor valor de todos ellos. Fíjense si le digo máximo. Otra vez. 91. Si cambio, actualiza. Son de uso frecuente. Y por último, el recuento. ¿Qué es el recuento? Me dice cuántos valores hay. No importa que yo cambie el valor interno. ¿Sí? Me dice cuántos elementos hay. Ese es el recuento. Son las 5 funciones. Excel no sé si tiene este desplegado. Calc en las versiones últimas tiene este desplegado. Si son versiones anteriores, cuando hagan clic sobre suma, simplemente le va a aplicar la suma.
Aproveché para mostrarles rápidamente estas 5 funciones que son de uso frecuente, algunas estadísticas, pero ya vamos a profundizar la clase que viene. Lo importante que queremos que quede claro acá es que hay palabritas, ¿sí? En este caso suma, promedio, min, max, recuento, que me resuelven cálculos bastante más complejos de lo que... Pero siempre respondemos a las consultas por correo electrónico. En tiempos normales estamos en el departamento de informática, pero bueno, tiempos son diferentes. No tenemos videoconferencias para clases de consulta, pero en algún momento las podríamos implementar cuando se acerquen las mesas, pero nuestros correos están disponibles para todas las consultas respecto de cualquiera de los módulos. Y otra pregunta que me hacen, si vamos a esta clase algún modelo de los exámenes que tomamos, cómo se toman en los Sí. finales, digamos. Entonces Sí, hay que seguir. la clase que viene, inclusive uno de los ejercicios, que es un examen viejo, está más allá de la guía de trabajo práctico, es un examen viejo que está desarrollado. Bien. Pero sí, no se preocupen, todo les mostramos, inclusive cuántos cálculos van a tener en el examen, qué es importante, gráficos, todo. Inclusive les vamos a mostrar los 2 tipos de ejercicios que se pueden encontrar cuando tienen datos en una hoja y los cálculos en otra. Y cuando no tienen 2 hojas, sino una sola hoja con todos los datos en la misma hoja, no se preocupen, todo con lo que se puedan llegar a encontrar les mostramos. No hay sorpresa con nosotros. No sé si hay una Bien. consulta, Carlito. Por ahora no. ¿Quieren hacer alguna pregunta más? O si no, estaríamos, ¿no, Guillermo? Perfecto. Ahí dejé de compartir. ¡Ay, qué buen número tenemos! Tenemos más o menos 90 en su punto máximo. Pero nunca tuvimos tantas clases. Che, vamos a seguir virtual, Carlito. La verdad que sí, porque cuando teníamos presenciales no llegábamos a llenar el laboratorio. No sé si se les superponía con muchas clases o qué pasaba. Sí, suele ocurrir. Bueno, jóvenes, muchísimas gracias por la presencia, por la